Buenos días a todos, bonjour. Vamos a comenzar con esta conferencia inaugural, dar las gracias al Museo Nacional Picasso de París por su grata acogida y simpatía para formar parte o para estar aquí presentes, aunque sea de forma telemática, con nosotros en estas séptimas jornadas. Tampoco quiero alargarme en la presentación. Vamos a presentar a las intervinientes, a Charlotte Quiblier, que es la responsable de documentación de la biblioteca y de informática documental, y va a estar acompañada por Audrey Massery, que es la encargada de la biblioteca. Vamos a disculpar porque no ha podido acompañarnos en el día de hoy a Cécile Godefroy por asuntos particulares. Ella es la jefa del proyecto del Centro de Estudio Picasso, que también va a ser presentado en esta conferencia inaugural. La conferencia lleva por título La biblioteca y la documentación del Museo Picasso de París, presentación de las colecciones y creación del Centro de Estudios Picasso. Así que, sin más, adelantándonos al calendario, cedo la palabra al Museo Nacional Picasso de París. Buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación en esta jornada. Voy a compartir mi presentación. Bien, la colección del Museo Picasso de París ha sido creada gracias a dos daciones, gracias a los herederos de Picasso en el año 1979, después por los de Jacqueline Picasso en 1990. O sea, la dación es un dispositivo fiscal que permite, digamos, pagar el impuesto de sucesiones dando al Estado obras de arte, y la dación consentida al Estado y dada al Estado por los herederos de Picasso en 1979 constituye el primer enriquecimiento de las colecciones nacionales y ha considerado de esa manera crear ex nihilo un gran museo monográfico. El museo abre en 1985 en el Hotel Salé, es un edificio situado en el barrio del Marais. Esas dos donaciones han sido completadas por otras donaciones y compras costosas posteriormente. Así, los archivos acumulados por Picasso han sido dados al Estado por el conjunto de los herederos en 1992 y asignado al Museo Picasso, encargado de su conservación y de su valorización. Esos archivos incluyen un fondo fotográfico de más de 17.000 documentos con fotografías realizadas por Picasso, pero también por figuras importantes de la fotografía del siglo XX. Y el fondo de documentos en papel, hay más de 200.000 piezas que incluyen varios documentos que provienen de las viviendas de Picasso, pueden ser sus archivos escritos, papeles personales, sus cuentas, sus libros, catálogos, exposiciones y también correspondencia con cartones de invitación, etcétera, e incluso recortes de prensa. En 1981, en el marco de la prefiguración del Museo Picasso, el servicio Archivos, Biblioteca y Documentación se ha abierto y reúne en una misma responsabilidad, digamos, la gestión del fondo de archivos escritos y fotográficos, la gestión de la biblioteca de investigación dedicada a la obra de Picasso, por más general al arte del siglo XX, y la documentación que trata del museo, de las obras de Picasso que están conservadas en el museo y también exteriores al museo. Los primeros dossiers se remontan al año 1981. Aquí ven una presentación de la documentación. La primera vocación de esa documentación es centralizar y conservar las informaciones sobre las obras y la vida de Picasso para ponerlas a disposición de los investigadores, tanto en interno al museo, es decir,
decir, los conservadores y servicios de la mediación, también como a los investigadores externos. Tenemos profesionales de museos, galeristas, periodistas, universitarios, etc. Esta documentación está constituida de diferentes fondos. Primero tenemos los dossiers de obra. Cada obra inscrita en el inventario posee un dossier de obra que reúne información sobre su adquisición, su cobertura fotográfica, su estado sanitario, las publicaciones que se han hecho a raíz de esas obras, etc. Tenemos como 5.000 dossiers de ese tipo. Se clasifican por número de inventario y en cada técnica o sector de colección, como lo vemos en el medio. Después tenemos una documentación general. Esos dossiers documentan las obras de Picasso que no se conservan en el museo. Entonces, pueden ser informaciones que vengan de catálogos de venta, catálogos de exposición, o también de la prensa. Se puede tratar también de originales, recortados, fotocopias, o sea, como soporte documental. Y también podemos encontrar anotaciones manuscritas sobre la fuente, la fecha de la venta y unas veces incluso el precio de adjudicación. Se clasifican por orden cronológico, según la fecha de creación de las obras, y después por técnica. Dentro encontramos subdossiers por tema. O sea, aquí vemos la imagen de la izquierda. Después tenemos una documentación temática, como 400 cajas, es decir, 4.000 dossiers por temas sobre la vida privada de Picasso, su familia, sus talleres, su vida pública, pero también algunas de sus obras, por ejemplo, un conjunto de cajas sobre los ballets rusos y también cajas sobre el tema del museo, el Hotel Salé, el edificio Salé, su actividad científica y cultural. También tenemos en el museo un fondo audiovisual, 400 grabaciones y 4 películas de Robert Picot que están en el inventario del museo, se considera como obras, y un conjunto de reproducciones de películas, copias de programas documentales, carteles, exposiciones, Picasso, etc. Y finalmente un fondo, insisto, sobre todos esos carteles, sobre todo porque hay algunos antiguos. Tenemos 211 carteles de exposición del artista vivo y otros más recientes entre el año 1974 y 2023. En total, 600 carteles. Aquí vemos un conjunto interesante alrededor del cartel de la exposición llamado Ballets rusos de Diaghilev, que se celebró en el Museo de Artes Decorativos en 1939. Tenemos también el cartel de la exposición registrado bajo el número MP 1992-20. Después una tirada de la ilustración sola que se llama El prestidigitador chino. Y en el medio una de las versiones del cartel de la exposición encolado sobre tela y sobre que la ilustración con una tirada ha sido pegada sobre una abeja. O sea, que el número de inventario que empieza por 012. Y constituyen entonces un tríptico interesante sobre este tema, sobre el proceso creativo de un Picasso cartelista. Aquí les presentamos un segundo conjunto sobre el tema de la paloma. Los carteles, o sea, dibujo más texto, están hechos por la mano del artista, o sea, son totalmente diseñados por Picasso y que permiten estudiar su trabajo como cartelista y no solo como ilustrador. Aquí vemos el mismo tema. Ahora, la biblioteca. La biblioteca de investigación conserva 13.000 libros, representando 9.500 referencias bibliográficas. Tenemos monografías, periódicos, catálogos de exposición, también catálogos de colecciones privadas y públicas,
catálogos de venta, tesinas, tesis doctorales, una biblioteca profesional y una reserva de libros muy raros y con mucho valor. Una gran parte de esas adquisiciones de catálogos se hace gracias a un comprobante después de un préstamo para exposiciones o reproducciones de obras de museo. Hay todo 1 o 2 ejemplares negociados en los contratos de préstamo y de reproducción. Para los catálogos de exposición que deseamos recibir, nuevos o antiguos, a petición de nuestros usuarios, gracias a un fichero compartido, o nos hacen propuesta, o gracias también a un seguimiento y un control periódico sobre las nuevas publicaciones. Desde este año y con vista a enriquecer nuestros fondos, hemos aumentado parte de nuestro presupuesto para la conservación y restauración de nuestras obras de referencia y para adquisición de libros raros y de gran valor. La orientación de esas adquisiciones se hace en función de las colecciones del museo, el objetivo siendo de ser una biblioteca de referencia sobre Picasso. Eso incluye también a los artistas de la colección personal de Picasso que tenemos en el museo, el círculo de amigos y de relaciones de Picasso, y también nos interesa más globalmente también en nuestras adquisiciones el arte del principio del siglo XX y las corrientes de pensamiento, movimientos artísticos y políticos, así como todas las exposiciones y acontecimientos que han podido tener alguna relación con la producción del artista. En las propuestas de adquisición también animamos a los conservadores a hacernos llegar sus deseos, y sobre todo para obras que serían necesarias para la investigación o como material de exposición sobre proyectos en preparación. Entonces, cualquier exposición puede enriquecer el fondo de la biblioteca gracias a la adquisición de piezas excepcionales. Aquí vemos 2 ejemplos. A la izquierda, el libro más antiguo conservado por la biblioteca ha sido adquirido justamente por la necesidad de una exposición. Ha sido publicado en 1837. Es como una novela gráfica satírica, ¿verdad? Digamos, base o antepasados de los cómics, destinado y titulado Historia del señor Crépin, escrito por Töpffer. Ha sido presentado entre las diferentes obras como ilustración de las fuentes de inspiración de Picasso. Y más recientemente también hemos adquirido para la exposición Gertrude Stein Picasso una muy buena publicación que se llama Retrato de Mabel Dodge en la Villa Coruña. Es uno de los primeros escritos de Gertrude Stein, publicado en 1912 y presentado como una obra de por sí, una obra escrita. Aquí hace un retrato experimental de su amiga Mabel Dodge. Y esta publicación así atinó como tirada 300 ejemplares. O sea, es un fascículo muy fino con una cubierta de papel pintada a mano de motivos de flores, y que sepamos, no hay otro ejemplar conservado en Europa. Hay 6 ejemplares conservados en bibliotecas de universidades americanas. O sea, eso hace de esa adquisición una pieza especialmente rara y excepcional para nuestro fondo. Esta biblioteca de investigación que les he presentado es un fondo documental constituido de libros adquiridos por los museos a posteriori, después de su apertura. El objetivo es constituir una herramienta de consulta y de ayuda a la investigación sobre Picasso. Hay que diferenciarla de la biblioteca personal de Picasso, que constituye un fondo de archivos del museo adquirido por la Dación en 1979 y cuyo conjunto de libros y periódicos han estado en manos de Picasso, ya que se han recuperado en sus residencias después de su muerte. La biblioteca personal de Picasso ha sido objeto de mucha investigación en esos últimos años, pero su inventario y su descripción, digamos, digital todavía no está terminado, pero se va a conservar en ese centro Picasso para facilitar los trabajos futuros de ese fondo. Hay otra particularidad en cuanto al origen de la biblioteca. Es un fondo de libros ilustrados, de, digamos,
digamos, grabados originales de Picasso. Esos fondos se han ido constituidos a partir de los que se habían adquirido a través de la dación de 1979 y se han integrado al catálogo de la biblioteca y después se han enriquecido gracias a nuevas adquisiciones. Hoy en día son parte del inventario de las colecciones del museo y se conservan como obras y gestionadas como colección de arte gráfico. Tenemos como unos cientos ejemplares de esos libros, todos ilustrados de mano del artista. Aquí un ejemplo, en un libro adquirido por la dación, aunque ha pertenecido a Picasso, como número de inventario MP 3552, y es una obra desconocido de Balzac. Aquí en 16 páginas, dibujos sacados de un carnet en 1924, y también vemos aguas fuertes de Picasso que han sido grabadas entre el año 1927 y 28. Y al final, el último a finales de 1931, pero que no he podido presentarles aquí, que se llama La mesa de aguas fuertes y que da una idea del conjunto del libro. O sea, el tema principal es el artista y su modelo, que está en toda la obra de Picasso. Y aquí el segundo ejemplo es el último libro ilustrado por Picasso que hemos adquirido en el 2019. Es el libro de Iliatz, que incluye 6 grabados, 2 aguas fuertes, Bourrine y Agua Fuerte, y ver jurado, montado sobre un ver jurado de Montval, con 2 aguas tintas. Y he terminado esa parte sobre los documentos del museo y voy a ceder la palabra a Charlotte, que nos hablará del proyecto del Centro de Estudios Picasso. Bonjour. Buenos días. Estoy presente, pero no puedo lanzar la video. Estoy allí, pero se ha cortado. A ver si puedo compartir otra vez la pantalla con ustedes. La presentación por Charlotte. Voilà. Desde el cierre del Museo Picasso por obras en el 2009 y con la mudanza de las colecciones de recursos documentales fuera del museo, los fondos presentados por Audrey hace un momento ya no son más que parcialmente accesibles al público. Efectivamente, solo una pequeña parte de los fondos se localiza en nuestras oficinas en París y todavía no tenemos sala dedicada, digamos, para acoger a los lectores. En ese contexto, el museo tiene como proyecto desde hace varios años ya de crear un centro de estudios de referencia. Ese es un proyecto ambicioso. Está incluido en el proyecto científico y cultural del museo desde 2015. Entonces, ese proyecto se llamará, pues eso, Centro de Estudios Picasso, que lo llamamos CEP. Es verdaderamente un reto estratégico del Museo Nacional Picasso París con el horizonte 2023, que es el año de celebración de los 50 años de la desaparición del artista. O sea que había una fuerte voluntad por parte de la dirección del museo de relacionar ese proyecto de centros de estudios con esa celebración, o sea, con la apertura del centro en este año aniversario. Es uno de los grandes proyectos, uno de los proyectos, digamos, transversales del museo, que ocupa todo el conjunto de las direcciones del museo. Tiene como ambición ser un motor para la investigación sobre Picasso y su obra. O sea, a la vez quiere ser un centro de recursos y un centro de investigación. O sea, proponiendo un acceso más fácil a los recursos del museo, más fácil que actualmente. El centro de estudios estará implantado dentro del cuadrilátero de los archivos nacionales, en las antiguas cuadras del Hotel de Réon, que está a 2 pasos del Hotel Salé, que es el museo, como lo ha dicho ya mi colega. El CEP podrá
tener una gran sala de lectura abierta para los equipos en interno, conservadores e investigadores exteriores. Aparte de esa sala de lectura, tenemos una sala de reservas, oficinas y una sala de reunión. Y finalmente, este centro tendrá un portal documental específico correspondiente a sus colecciones. O sea que el CEP tiene como vocación ser un centro de intercambio científico dentro de la comunidad de investigadores. No solo tendrá una vocación a la hora de acoger a los investigadores del mundo entero para investigaciones in situ, o también para apoyar la investigación en general. Y dentro del museo todo se verá valorizado por el Centro de Estudios Picasso a través de su portal documental, que les presentaré más adelante, un poco más en detalle. Y la investigación se verá más nutrido gracias a colaboraciones con investigadores internacionales. Hay una serie de partenariados que se están estudiando actualmente con instituciones museísticas y universitarias, el INA, UNESCO, el Centro Leonard Lauder, también pues el Metropolitan Museum de Nueva York, la APA, que es la Fundación Almine y Bernard Ruiz Picasso para el arte, la Casa Velázquez, París 1, Panteón Sorbona también. O sea, a través de esos partenariados, digamos, el CEP podrá proponer unas becas de investigación y tener unos fellows internacionales a partir del inicio de las clases 2024. Bueno, en 2023 ya tenemos una primera investigadora en residencia en el museo y está trabajando sobre un proyecto relacionado con las correspondencias, ¿no? Todas las cartas de Picasso. Ya ha empezado a trabajar. O sea, antes de la inauguración del CEP, varios trabajos importantes han sido iniciados desde el año 2021 con las obras de rehabilitación del edificio, estamos en ello, el diseño y realización de un portal documental, así como la digitalización de los fondos de archivos. O sea que les voy a hablar un poco más de esta obra, digamos, importante en cuanto a la digitalización. Teniendo en línea y con gran acceso del conjunto de las colecciones para el público, ese es el objetivo, y eso a partir del final del año 2023, que es la fecha del lanzamiento del portal. El museo ha iniciado una gran operación de digitalización de seguridad de fondos en varias etapas, lógicamente, porque es un gran proyecto. Y para el año 2023 el museo ha elegido priorizar la digitalización del fondo de fotografías, que solo 7% de ellas se han conocido hoy en día únicamente. Entonces es un fondo que va a ser valorizado especialmente gracias a un portal de documentos. Después de, por supuesto, una licitación, se han seleccionado dos proveedores, uno para la digitalización y el otro para el control, la calidad de los ficheros digitales producidos. Entonces, concretamente, se crea una unidad específica para esta obra, para ese trabajo, en las reservas del museo y se ha establecido para que todo ello sea posible en una sala específica en nuestras reservas. Dos pequeñas fotos que veremos también. Esa es la parte. La sala de la que hablo, esa sala especial para la digitalización. La obra empezó en abril 23 y terminará, en diciembre. Y para esta primera fase de digitalización de los fondos de fotografía. En una segunda fase, 2024 y 2025, trabajaremos sobre la digitalización de los archivos escritos, que constituyen más de 200.000 piezas, y se está preparando ello por parte de los dos archiveros del museo que están preparando los fondos para esa digitalización.
¿Cuál es la idea, básicamente, de este centro de estudio? Pues el poder facilitar un acceso a todos los recursos del museo. Actualmente cogemos a investigadores, profesionales de museos, galerías, de salas de subastas, universitarios, etcétera, pero de una manera muy puntual, en función del tema de investigación, y tienen que pedir hora y cita porque no hay un horario definido para acoger a esos investigadores. Depende de la disponibilidad del servicio, de Audrey y yo concretamente, y depende también de la sala de consultas, que de hecho es la sala de reunión. O sea, esta sala de consulta que hemos visto en las fotos presentadas por Audrey, pues de hecho es la sala de reunión del museo, con lo cual cuando está ocupada, lógicamente no podemos permitir que lleguen investigadores para analizar los fondos. Entonces, con la apertura del centro de estudios prevista para el año 2024, las condiciones de acogida serán mucho más satisfactorias, la verdad. El centro de estudio va a permitir reunir en un mismo lugar el conjunto de los recursos documentales del museo. Entonces, eso parece bastante básico, ¿no? Pero para nosotros es muy importante porque por primera vez desde hace 15 años tendremos el conjunto de la documentación y de la biblioteca in situ, al lado de nuestras oficinas y del lugar donde trabajan los equipos del museo. O sea, será un gran progreso y todos esos recursos serán accesibles para los equipos en interno y también para los investigadores de fuera, gracias a la organización de una sala específica para consulta. Una verdadera sala de consulta, eso sí, y específica. Y son imágenes de momento de arquitecto, ¿no? Es lo que será. Está en fase de definición actualmente. O sea, una parte de la biblioteca estará en acceso libre, en la sala de lectura, y el resto de la biblioteca, así como los dossiers, ¿no?, de los documentos, se conservarán en el almacén al lado de la sala de consulta y se podrá consultar a previa petición. Las obras de la colección, los archivos y las fotografías se pueden consultar sobre puestos exclusivos, puestos informáticos presentes en la sala. La sala tiene una capacidad para 10 personas y las consultas se harán sobre previa petición. Tenemos días de apertura más definidos ya, y oficiales y anunciados, para acoger en buenas condiciones a aquellos investigadores que quieren consultar todos esos archivos. La segunda actuación importante en este proyecto es el portal de documentos, porque la apertura física del centro de estudio, que está previsto para 2024, primero se lanzará un componente digital. O sea, el portal de documentos será el punto de acceso al conjunto de las colecciones del museo, o sea, que se publicarán en ese portal las obras, los archivos, las fotografías, los documentos, la biblioteca. Al lado de todos esos recursos también se publicarán contenidos editoriales inéditos. Entonces, en una primera fase encontramos en ese portal el conjunto de los inventarios, de los fondos de archivos de la documentación, las obras de la colección y los recursos bibliográficos. O sea, será la vitrina, digamos, del centro de estudio. Y así los investigadores podrán consultar a medida que se vayan digitalizando más obras y liberando sobre los derechos, pues podrán consultar las imágenes y descripciones de los archivos del artista, que hasta ahora básicamente han sido inéditas. O sea, que cuando vayan progresando esta digitalización que les he presentado, sobre este mismo portal estarán en línea la digitalización que se pueda consultar a distancia, en remoto, cuando los problemas de derechos no lo permitirán. Y si no tenemos derecho de difusión, se consultará en puestos informáticos exclusivos en la sala de consulta.
Actualmente, en el sitio, nuestra web institucional, tenemos una parte de la colección. También en la web de los archivos nacionales tenemos también un resumen básico de los archivos en formato PDF. Y, por supuesto, el catálogo de la biblioteca disponible en el portal de la red de las bibliotecas de los museos nacionales. El inventario de la documentación no está disponible en línea. Esos recursos, obras, documentación, archivos y biblioteca se gestionan en interno en el museo sobre 3 bases de datos diferentes, cada una con su propio lenguaje y sus propias normas de descripción. O sea que solo una parte de la información se publica actualmente y sobre todo se publican en herramientas diferentes. O sea que no podemos hacer una búsqueda en el conjunto de los fondos en una sola forma como investigación transversal. O sea, el primer interés de ese portal será ofrecer un punto de acceso único a esos diferentes tipos de recursos y permitir una búsqueda transversal sobre los datos sacadas de nuestras 3 bases de datos distintas. O sea, para una búsqueda dada, los recursos de diferentes tipos remontarán, digamos, en la lista de los resultados, y si el investigador desea consultar documentos después de esa búsqueda en línea, podrá crear una cesta a partir de esa búsqueda y hacer una petición de demanda de consulta in situ o en remoto en función de la naturaleza del documento. Aparte del acceso a las colecciones, el portal ofrecerá un conjunto de contenidos científicos, estudios, ensayos, conferencias grabadas, coloquios, etcétera, diferentes temas regularmente renovados, notas redaccionales sobre las obras y una revista semestral cuya línea editorial y los primeros números se anunciarán en diciembre de 2023, es decir, dentro de muy poco tiempo. Y para terminar el año de celebración Picasso y dar una radiación internacional a este gran programa, el museo organiza un simposio en la Casa de la UNESCO en París los 7 y 8 de diciembre, unas semanas después de la apertura de las últimas exposiciones de la celebración. O sea, el simposio va a reunir el conjunto de las partes interesadas de la celebración y hablarán y podrán debatir de los temas tratados en el marco de las 50 y pico exposiciones y de acontecimientos. Eso permitirá, la verdad, poder comprender mejor la obra de Picasso hoy en día, presentando el centro de estudio y su portal. Será el lanzamiento oficial de este portal de Centro de Estudios Picasso, con una puesta, digamos, en línea en la poca semana después de aquel simposio. Muchísimas gracias por su atención y estamos a su disposición si tienen ustedes preguntas. Por favor, con micro. Gracias. Muchísimas gracias, Charlotte, y también Audrey por la exposición que hemos estado compartiendo, que habéis estado compartiendo con todos nosotros. Felicitaciones por el Centro de Estudios Picasso, que en breve veremos todos la luz, si no físicamente, sí a través del portal, pero esperemos que físicamente, que podamos ir a disfrutarlo. Envidia tenemos todos, envidia de la sana, y porque es una experiencia más para poder aprender y para poder disfrutar. Yo, invito antes a todas las personas que están, tanto online como en la sala, si quiere hacer alguna pregunta a las representantes de la biblioteca y de documentación del Museo Picasso de París. Si tenéis alguna pregunta. ¿Ahí tienes? Ah, vale, no. Bueno, ¿se me oye? No. Se oye. Bien, mientras alguno de vosotros en la sala o online se anima a hacer una pregunta, a mí sí que me surge una pregunta. Yo soy Carmen de Santiago, de la subdirección. Nos hemos conocido el otro día.
en las pruebas. Charlotte y Audrey, muchas gracias por vuestra interesantísima presentación y proyecto. Mi pregunta va orientada hacia la parte final, un poquito más sobre la parte de documentación. Ese portal de consulta única lleva detrás seguro, todos lo sabemos, muchísimo trabajo documental, de formato de datos, de estándares, etcétera, etcétera, de bases de datos separadas que de pronto hay que unir, autoridades que hay que revisar. ¿Podéis contarnos un poquito más de eso, por favor? Sí, pues es un trabajo enorme, como lo ha dicho, efectivamente. Es un trabajo francamente largo recorrido. Sobre las bases de datos empezamos mucho antes, cuando hablé del lanzamiento de este proyecto en 2021, pero el trabajo sobre las bases de datos, sobre todo con vistas a esa publicación común, empezó mucho antes, mucho antes. Tenemos 3 bases de datos distintas, sobre las obras, otra sobre los archivos y la documentación y otra base de datos para la biblioteca. Cuando hemos empezado ese trabajo sobre la base de datos, la biblioteca estaba integrada en el software de la gestión de los archivos y documentación. O sea, tenemos solo dos software diferentes, pero es un software, digamos, que se GeoArchivos, especializado en la gestión de archivos. Es un software que respeta la norma EAD, ¿no?, sobre destrucción de archivos. Y nosotros el formato Unimac es el que se usa en las bibliotecas. O sea, esto para la publicación de los datos de la biblioteca ha sido muy difícil. Mientras estamos dentro de una gestión interna de la biblioteca, bueno, pues nos permitía tener un catálogo con el conjunto de los recursos bibliográficos disponibles. Bien, o sea, podíamos vivir con ello, pero el día en que ya se ha planteado la publicación de los datos de la biblioteca, con mi colega Audrey, que se encarga de la biblioteca, pues pensamos que no era posible quedarnos con ese formato. Y si queríamos que la biblioteca del Museo Picasso pueda ganar, digamos, en visibilidad y pueda publicar sus datos, tener datos correspondientes a otros catálogos de otras bibliotecas, teníamos que un software especial. Y le hemos decidido integrar la red de bibliotecas de los museos nacionales. Es una red que reagrupa todas las bibliotecas de los museos franceses y que tiene su propio portal. O sea, hace 2 años, y por primera vez, los datos bibliográficos de la biblioteca del museo han sido publicados. Por primera vez. Ha sido un primer gran trabajo sobre la biblioteca, con una primera migración de los datos en este software especialmente dedicado a la biblioteca. Y después, aquí estamos en la fase operativa de realización del portal. Pues efectivamente nos hemos enfrentado al tema de la alineación de datos, es decir, para recuperar esos datos diferentes con formatos diferentes y poner todo eso en un solo portal y que las búsquedas den los resultados adecuados. Un trabajo enorme que sigue en marcha y esperemos que el portal estará efectivamente lanzado en diciembre, pero el trabajo sobre los datos va a seguir adelante, por supuesto, para ir mejorando todo ello, porque jamás terminaremos con limpiar esos datos, armonizarles, etcétera, para que todo se remonte, o sea, perfectamente por temas, etcétera, etcétera. O sea, Audrey podría quizá añadir algo.
No, yo creo que sí, lo has descrito perfectamente, porque estamos trabajando con un AEMO para que nos ayude en esta obra. Es un trabajo en equipo con los equipos de desarrollo del portal, lógicamente. Sí, la EMO es una asistencia, digamos, es una persona externa a los equipos del museo, que es prestatario, digamos, para el museo, que nos ayuda sobre este proyecto y la realización del portal. Hay algo que me gustaría añadir. Un tema importante en cuanto a la alineación de los datos ha sido el problema de los autores, porque entre la base de las obras, de los archivos y la base de la biblioteca, tenemos unos cuantos autores comunes, de hecho, en esas tres bases. Entonces la cuestión era, bueno, pues, ¿cómo conseguir que se puedan alinear perfectamente esos datos, reagrupando todo bajo un mismo autor? Y eso ha sido un trabajo enorme y nos sigue ocupando mucho, gran parte de nuestros días de trabajo en esas últimas semanas. También he visto que hay dos preguntas en el chat. A ver, si entiendo, las relaciones entre las bibliotecas de los museos Picasso en España y en Francia. Tenemos un partenariado de intercambio de publicaciones entre los museos. Con nuestros colegas nos mandamos las publicaciones del museo y eso es lo que puedo decir, la única relación que podemos tener con ellos, entre museos Picasso, lo que nos permite enriquecer nuestros fondos sin tener que comprar libros, por supuesto. A mí solo me había... Muchas gracias. A mí solo me había llegado noticia de esta pregunta que has contestado otra vez, pero no sé si hay otra más. Bueno, sí. ¿No? Ah, sí, perdón, hay una pregunta en la sala. Hola, encantada. Enhorabuena porque el proyecto es súper interesante y además entiendo bien de lo que habláis porque, bueno, por la tarde presentaré yo un proyecto bastante similar al vuestro donde se fusionan diferentes bases de datos. Pero yo quería haceros ahora una pregunta sobre los derechos de autor. Entiendo que si vais a poner todos los materiales en línea, pues vais a tener que negociar con las entidades de gestión y tal. Y mi pregunta, como eso es un tema muy denso, muy extenso y muy grande, solo va a ser una pequeña en torno a los materiales de biblioteca. Si vais a poder difundirlos en abierto, todo lo que es la digitalización de los libros, digamos, por así decirlo, o simplemente van a ser las cubiertas, o como un poco, sin extendernos mucho porque sé que es un tema denso, que nos contéis un poco sobre los derechos de autor, cómo lo habéis gestionado. Gracias. Oui, Audrey, tu veux répondre? Audrey, ¿quieres contestar? No, d'accord. D'accord. Para la gestión de los derechos de autor, efectivamente es muy importante. Para la biblioteca no tenemos digitalización libre, es únicamente las informaciones bibliográficas de las obras. Y cuando las cubiertas se reproducen, hemos elegido meterlas en un formato viñeta, digamos, muy pequeña imagen, para justamente no tener problemas de derechos de autor. No necesitamos una autorización en cuanto a la reproducción. O sea, no sé cómo lo hacen en España, pero en Francia consideramos que si la imagen está en el tamaño de una viñeta, digamos, o sea, minúscula, pues nada, ya no necesitamos tener una autorización en cuanto a la reproducción. Hemos visto con otras bibliotecas de museos
que hacían pues las portadas de obras, pues nosotros hemos preferido tener esta posición, hacerlo, y yo creo que solo hacen miniaturas, o sea, viñetas, punto. En cuanto a las fotografías, que para el derecho de digitalización, para ser publicadas en el portal, hay un gran trabajo sobre los derechos de autor que está en marcha actualmente, y el museo ha contado con personas especializadas buscando a los que tienen derechos de autor para identificar los derechos relacionados con las fotos y negociar contratos para tener la autorización pertinentes para reproducción y difusión de las fotos. O sea, esas dos personas trabajan directamente con el servicio jurídico del museo y nos ayudan muchísimo. Es un trabajo largo también. No hemos terminado todo lo visual. O sea, bueno, pues irán apareciendo poco a poco después de que vayamos obteniendo autorizaciones, irán saliendo en el portal a medida que consigamos los derechos de la autorización. Sí, gracias sobre todo por la exposición tan clara. Y ahora tenía dos preguntas. Por una parte, ¿está todo el archivo tan ingente que tenéis clasificado, ordenado? Y por otra, o todavía queda parte por registrar. Y por otra parte, ¿cómo habéis hecho para la conservación? Es decir, hay soportes muy diferentes, desde papel de periódico, que ya sabemos que es muy frágil y que se deteriora fácilmente, con otros documentos y con otros soportes, pues no sé, las fotografías supongo que irán por otra parte, pero bueno, carteles, etcétera, cuando todas forman parte del mismo contenido, ¿cómo hacéis para la preservación? Gracias. Efectivamente. En función de los estatutos de cada colección, el nivel de conservación es el mismo. Lo que es documentación se conservaría en el Centro de Estudio Picasso, en los almacenes, con la biblioteca. En cambio, los archivos y las fotografías, ellas siempre se conservarán en las reservas del museo, con un clima y, en fin, las condiciones óptimas de conservación y óptimas adaptadas a cada soporte, a esos documentos, ¿no? Las fotografías han sido retiradas de los archivos escritos, se conservan aparte, sobre todo por razones de conservación, de preservación. Los periódicos, los archiveros son los que se ocupan de estos fondos. Ya no sé exactamente si se tratan aparte o si se mezcla con el resto de los archivos escritos. Lo siento mucho, no le podría contestar con precisión a este nivel. En cuanto al nivel de inventario, el conjunto del fondo se inventoria. Después depende de la granularidad, digamos, el inventario que no es el mismo en función de las diferentes series de archivos. Entonces, el objetivo es tener, por ejemplo, una descripción por pieza para todo lo que es la correspondencia de Picasso, por ejemplo, mientras que para otros soportes menos consultados, el nivel de descripción sería siendo el dossier.
Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, voy a sumarme ahora un momento, y era una pregunta en relación a la figura jurídica, si la figura jurídica y la forma de gestión económica de este nuevo centro de estudios Picasso, si mantiene un poco la misma fórmula, la misma situación jurídica que el Museo Picasso, o dentro del nombre también implica un poco otra forma de gestión. El centro de estudio estará integrado al Museo Picasso, totalmente. Será como un departamento del museo. El museo se divide en direcciones. La dirección de las colecciones, que de momento tiene 2 departamentos, la colección y la mediación. Entonces, se está definiendo actualmente, pero a priori el Centro de Estudios Picasso será un departamento relacionado con la dirección de colecciones. O sea, el centro de estudio verdaderamente será parte del museo. Tendrá una web diferente, un portal diferente, pero es parte integrante del museo y depende directamente del museo, que es un establecimiento público administrativo desde el punto de vista jurídico. Solo nos quedan 3 minutos para hacer una última pregunta que ha llegado por el chat, y es la relación que hay entre vuestra biblioteca y las bibliotecas o servicio documental en general y las bibliotecas de los museos de Picasso en España. Solo tenemos 3 minutos, lo siento. ¿Puede repetir, por favor, que no he oído el principio? ¿Se me oye? Oui, c'est ce que... Sí, es la relación entre el centro documental vuestro y las bibliotecas de los museos Picasso en España. Como lo he dicho un momento, tenemos relaciones entre bibliotecarios para los intercambios de publicaciones de museos. El centro de estudio como tal todavía no está abierto, con lo cual creo que seguiremos conservando esa relación entre bibliotecas y, ¿por qué no?, crear nuevos partenariados, nuevas asociaciones. Queda por definir, yo creo. Espero haber contestado a su pregunta. Sí, muchísimas gracias. Bueno, era una pregunta online, o sea que espero que sí, gracias. Y si no, os escribimos y os preguntamos, no os preocupéis. Gracias. Vale. No sé si va a haber alguna otra pregunta del último minuto. Yo creo que no, ¿verdad, Carmen? Vale, pues nada, agradeceros a las dos, Charlotte y Audrey, vuestra participación, vuestras palabras, vuestra exposición, vuestra presentación y nada, os invitamos a que continuéis en las jornadas el tiempo que podáis, porque estáis en pleno trabajo, lo sabemos. Agradecer también todas las preguntas que se os han vertido, que siempre es de agradecer que haya un feedback dentro del aforo, que no estéis ahí, porque no es lo mismo estar aquí en presencial que estar online. La situación, el escenario es completamente distinto y se agradecen esas preguntas y esa participación por parte de todos. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra participación y seguiremos en contacto con vosotras y con la biblioteca que regentáis. Muchas gracias. Biblioteca.